Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Caín, ¿dónde está tu hermano? Fue la pregunta que Dios formuló al asesino de Abel según el versículo 9 del capítulo 4 de Génesis, recogido en la versión Reina Valera de la Biblia. Hoy 28 de febrero de 2026, fecha en que grabo este mensaje, el mundo observa con el aliento contenido cómo la pregunta de Dios resuena sobre los cielos de las ciudades atacadas por misiles de uno y otro bando. La pregunta, ¿dónde está tu hermano?, no es una simple indagación sobre el paradero de un hombre, es el eco jurídico y moral que persigue a la humanidad desde sus cimientos. Si analizamos la historia de los conflictos armados como una sola narrativa continua, observamos que la ambición ha transformado esa interrogante en un juicio persistente sobre nuestra existencia. En el génesis de nuestra civilización, el conflicto nace de la percepción de escasez y el deseo de validación. La ambición inicial no fue por imperios, sino por la primacía. Al igual que Caín no soportó la preferencia divina hacia Abel, las primeras ciudades-estado mesopotámicas convirtieron la agricultura en motivo de guerra. A medida que las naciones se consolidaron, la ambición se revistió de sacralidad. Las cruzadas y las conquistas coloniales fueron en esencia guerras de expansión económica disfrazadas de misiones espirituales. El hombre comenzó a usar la idea de Dios o el destino para silenciar la voz de la conciencia. La pregunta de ¿dónde está tu hermano? Se respondía entonces con el acero. Se consideraba que el otro no era un hermano, sino un infiel o un salvaje. La ambición de control territorial y recursos como oro, especias, tierras, etcétera, tiñó de sangre los continentes bajo el amparo de marcos legales primitivos que justificaban la servidumbre. Los grandes líderes de la historia han intentado responder a la pregunta de Dios no con humildad, sino con la construcción de monumentos a su propia voluntad. Cada gran conquistador ha pretendido ser el guardián de sus hermanos, pero bajo un yugo de hierro que invariablemente termina empapando la tierra de la misma sangre que Caín derramó. Alejandro no buscaba solo tierras, buscaba la fusión de mundos. Su ambición era casi poética, unir Oriente y Occidente bajo una sola cultura. Sin embargo, en su camino hacia el Indo, la pregunta ¿dónde está tu hermano? Resonó en los miles de macedonios y persas que perecieron en Gaugamela. César representa la transición de la república al imperio. Su ambición era el orden romano, una pax romana construida sobre la conquista de las Galias. Genghis Khan, por su parte, al mando de los mongoles, tenía la ambición de la supervivencia y el dominio total. La pregunta de ¿dónde está tu hermano? No existía fuera de la tribu. El otro era un recurso o un obstáculo. Su paso por Asia y Europa dejó tal rastro de sangre que, según estudios genéticos, alteró el ADN de los europeos en el futuro. Napoleón, en su ambición, quería exportar los ideales de la Revolución Francesa a punta de bayoneta. Intentó unificar a los hermanos europeos bajo una sola ley razonada. Sin embargo, la ambición de ser emperador traicionó los ideales de la igualdad, recordándonos que incluso la razón puede ser un arma de opresión si nace de la soberbia individual. Al observar a estos líderes, la narrativa nos revela una verdad incómoda. La ambición humana nos lleva a intentar sustituir la fraternidad por la jerarquía. Una de las páginas más amargas de nuestra historia es la conquista de América, el llamado Nuevo Mundo. Aquí Caín no solo empuñó la espada para herir, sino que redactó leyes para justificar el despojo. Aquí la ambición dejó de ser una búsqueda de gloria personal como en Alejandro o César, para convertirse en una maquinaria de extracción sistemática. Si el nativo no aceptaba la ley del blanco, se activaba la guerra justa, entre comillas, por supuesto. En ese momento, Caín decía,
No estoy matando a mi hermano, estoy castigando a un rebelde que rechaza la verdad. La ley se usó para camuflar el fratricidio. A diferencia de otros conquistadores que permitían cierta autonomía a cambio de tribus, en América la ambición fue ontológica. Se buscó borrar al otro para poseerlo todo. Gran parte de nuestras luchas jurídicas actuales en Ecuador por los derechos colectivos y la justicia indígena son intentos de sanar esa herida de 500 años, donde el derecho fue cómplice del robo. En lo humano nos dejó una herencia de clasismo y racismo que es la sombra de Caín proyectada en el siglo XXI. Seguimos preguntándonos dónde está nuestro hermano indígena, afrodescendiente o campesino, mientras las estructuras económicas siguen privilegiando la acumulación sobre la fraternidad. El siglo XX marcó el punto de inflexión donde la ambición se desprendió de cualquier rastro de épica para volverse eficiencia técnica. La Primera y la Segunda Guerra Mundial llevaron la pregunta bíblica a una escala industrial. En este contexto, la psicología de las masas y la obediencia debida, que son temas centrales en los juicios de Nuremberg, revelaron que la ambición humana ya no solo buscaba territorio, sino la aniquilación del concepto de fraternidad. La tecnología permitió matar a distancia, evitando mirar a los ojos del hermano y por ende evitando la pregunta incómoda. Hoy la ambición nos lleva hacia una frontera donde el conflicto es invisible pero total. La guerra ya no solo es por la tierra, como vemos en las tensiones geopolíticas actuales en Europa o Medio Oriente, sino por el control del dato, de la energía y del espacio. La inteligencia artificial y los drones autónomos son la respuesta definitiva de Caín. Delegamos el acto de matar a un algoritmo para no tener que responder personalmente a la pregunta de Dios. La ambición moderna nos está llevando a un solipsismo peligroso donde el hermano es solo un competidor por recursos finitos en un planeta exhausto. La narrativa de la ambición humana nos revela una trayectoria circular. Empezamos con una piedra en la mano y hoy sostenemos códigos nucleares, pero la estructura del conflicto sigue siendo el desconocimiento del otro como igual. La ambición nos está llevando a un punto donde, de no mediar una evolución en nuestra ética del cuidado y una aplicación rigurosa del derecho humanitario internacional, la pregunta ¿dónde está tu hermano? Recibirá por respuesta el silencio de una tierra donde ya no quede nadie para ser guardián de nadie. Pero si la ambición es el motor del conflicto, la visión cristiana propone que el origen no es la falta de recursos, sino un desorden en el amor. Aquí la pregunta, ¿dónde está tu hermano?, recibe una respuesta que trasciende el derecho humano para instalarse en la ley eterna. Jesús no solo responde a la pregunta, sino que redefine quién es el hermano. En la parábola del buen samaritano, rompe la lógica de la ambición territorial y religiosa. El hermano no es el que necesariamente comparte tu sangre o tu bando, sino aquel ante cuya necesidad no puedes pasar de largo. La respuesta al despojo frente al Caín que mata y roba, Jesús propone el desprendimiento absoluto. Mientras Caín derrama la sangre de su hermano para saciar su envidia, Jesús derrama su propia sangre para detener el ciclo de la violencia. Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios, ofrece una explicación psicológica y teológica de por qué la ambición nos lleva a la guerra. Para él, la historia de la humanidad es la lucha entre dos amores: la ciudad terrenal formada por el amor propio hasta el desprecio de Dios, donde reina la libido dominandi, la pasión por dominar, contrapuesta a la ciudad de Dios, formada por el amor de Dios hasta el olvido de sí mismo. Para Agustín de Hipona, la paz de los hombres es la concordia ordenada. El problema de los Caín conquistadores es que buscan una paz basada en el sometimiento del otro a su voluntad, no en la justicia. Agustín diría que la ambición es un corazón inquieto que busca en el dominio de la tierra lo que solo puede encontrar en la trascendencia.
La ambición humana nos ha llevado de la piedra de Caín a los tratados coloniales y finalmente a la tecnocracia moderna. La ambición nos lleva al vacío porque intenta llenar un hambre espiritual con conquistas materiales. Al igual que los conquistadores del Nuevo Mundo que usaron el requerimiento, hoy se usa el discurso de la seguridad global y el cambio de régimen para justificar acciones que en la práctica amenazan con una conflagración mundial. Agustín de Hipona y la libido dominandi vería en este conflicto el triunfo absoluto de la ciudad terrenal, la ambición de controlar el destino de una nación entera y la soberbia de creer que la paz se puede imponer mediante la aniquilación del liderazgo del otro. Este es el ejemplo perfecto de ese amor propio que desprecia cualquier orden sagrada. En el fragor de los misiles, el hermano ha desaparecido. Para el operador de drones en Washington o el técnico de misiles en Teherán, el otro es un objetivo, una coordenada, una amenaza irreversible. Se ha logrado la deshumanización total que permite ignorar la pregunta ¿dónde está tu hermano? Estamos en una encrucijada donde la narrativa de la ambición humana podría alcanzar la obsolescencia demográfica. Si esta conflagración regional se extiende a las potencias globales como Rusia y China, que observan con cautela, el resultado no será un nuevo imperio como el de Alejandro o Napoleón, sino un silencio global. ¿Se entiende? Porque la ambición nos ha llevado a un punto donde tenemos el poder máximo para destruir, pero seguimos teniendo la mísera ética de Caín. El panorama legal y el humanitario en este momento de 2026 es el de una estructura internacional que cruje bajo el peso de la furia épica, como se llama la operación de Estados Unidos, y el rugido del león, como se denomina la operación de Israel. Como información para quienes crean que lo ocurrido recientemente excluye objetivos civiles, les informo que noticias internacionales confirman el impacto de misiles norteamericanos y o israelíes en una escuela de niñas en Minab, al sur de Irán, con una cifra trágica de al menos 108 niñas muertas. Desde la óptica del derecho humano internacional, esto incluye una violación de los principios de distinción y proporcionalidad. Estamos sepultando la diplomacia y el derecho como si hubiesen muerto, y lo que queda es la fuerza bruta. Pero la fuerza bruta nunca ha respondido con éxito a la pregunta de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor de toda la creación y guardián de la vida, ante el estrépito de las armas y el humo de la ambición que hoy nubla el horizonte, te pedimos que detengas la mano de Caín, infunde en el corazón de los líderes políticos el sosiego de la sabiduría y la humildad de la justicia, que comprendan que el verdadero poder no reside en la fuerza que aniquila, sino en la autoridad que protege al hermano. Despoja a los poderosos de la soberbia que los ciega y de la codicia que los deshumaniza. Danos la paz que nace del orden y el respeto a la dignidad del prójimo, para que la tierra deje de beber la sangre de sus hijos y se convierta por fin en el hogar común de una humanidad que se reconoce en tu amor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.